consideramos, ¿no? Y por eso es importante saber ustedes cómo están, ¿no? Antes que nada, buenas tardes y gracias por estar aquí. Me presento ahora sí que cordialmente. Mi nombre es Fernando, soy Fernando Loftus. Yo soy egresado de la Universidad Metropolitana del campus Xochimilco. Y bueno, yo me dediqué a lo que es la comunicación y también a la sociología. Entonces, pues ahí tenemos un poquito de conocimiento que me gustaría también retribuirlo con ustedes, por supuesto. Tengo 38 años, de próximo a cumplir 39. Y en sí yo me dedico a hacer lo que es la parte de eventos, ¿no? Eventos corporativos, que ahorita con lo de la pandemia, pues obviamente está un poquito retrasado todo, ¿no? Pero bueno, esto nos da pie también a interactuar entre nosotros un poco más. Me gustaría conocerlos. Tenemos a Miguel, tenemos a Jorge, tenemos a Adrián. Por favor, si gustan empezar, no sé, a ver, vamos hacia el azar. Miguel, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, un poquito de ti, cuéntanos, por favor, para conocernos. Hola, mucho gusto. Yo soy Miguel, estudio la licenciatura en Arquitectura de Paisaje. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho escribir, me encanta la música y compongo canciones también. Ah, ok, padre. Perfecto, Miguel. También me gusta mucho viajar. Ok, perfecto. ¿A dónde? Bueno, al ratito ya nos platicarás a dónde has viajado, porque eso es importante para el tema, considerando que si te ha gustado viajar y ya lo has podido hacer, comparto eso contigo también. A veces entendemos las situaciones desde otra perspectiva, ¿no? Con otra cultura, entendemos a la gente de otra forma, y eso nos da un poquito de apertura, ¿no? Pero bueno, ahorita nos adentramos en ese tema. Jorgito, cuéntame un poquito de ti, quién eres, dinos quién eres. Hola Fer, hola a todos, Miguel, Adrián, de nuevo un gusto formalmente ante todas las redes sociales que están viéndonos. Yo soy egresado de la carrera de Economía de la FES Acatlán, de la UNAM. Ahí egresé hace un año. Yo me he desempeñado en el Instituto Nacional de Migración, en el programa Bienvenido Paisano, en la Secretaría de Economía. Me enfoco más en analizar políticas públicas, análisis de presupuesto y actualmente análisis de datos. Son mis áreas de interés, lo que me gusta, lo que me llama. Por eso estudié economía. Yo les platico un poco que yo dejé de estudiar una ingeniería, estudié 2 años una ingeniería en comunicaciones y electrónica, pero pues no me apasionaba. Entonces, un día los cambios son difíciles, pero son buenos. Entonces, de repente ya aparecí en economía y ahí me quedé, ahí terminé y soy un apasionado de lo que he estudiado. Me gusta mucho la fotografía ahora, es una de mis experiencias y hobbies que me fascinan y en la que he tenido la oportunidad de conocer, como tú lo has dicho, Fer, otras visiones, otras formas de ver a través de la cámara, porque puede hacerse a través de una cámara, que es difícil, pero se puede hacer, dar una visión distinta. Y, igual que Miguel, un apasionado de la música, incluso aquí está mi guitarra, véanla. También, entonces ahí estoy y pues para platicar, para una apertura y generar una empatía sobre todo. Perfecto, excelente. Eso también es muy bueno porque justamente como lo contamos con Miguel, esta parte de los viajes, al igual que la fotografía, nos permite adoptar una postura distinta, ¿no? Se nos abre un poquito la mente, nos permite tener un conocimiento un poquito más agudo, ¿no? Para entender situaciones y bueno, pues obviamente para estar mezclándonos con otros géneros también, ¿no? Perfecto. Adrián, cuéntanos, ¿qué onda? Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto conocerlos, Jorge, Miguel, Fernando. Yo soy estudiante de la carrera y licenciatura de Arquitectura del Paisaje en la Facultad de Arquitectura, allá de la UNAM. Me dedico pues al comercio, soy trabajador de tianguis. Al igual que la fotografía y al igual que los viajes, pues este trabajo me ha permitido conocer un amplio gama de personas y tanto internacionales como nacionales, económicamente hablando, sean ricos o pobres, y hablando también en este sentido de si son mujeres, hombres, transexuales, etcétera. Pues me ha permitido conocer, interactuar, sensibilizarme y entender un poco más a las personas, que pues justamente espero compartir mis experiencias en este foro y poder ayudar a alguien pues a que sensibilice también. Claro.
Claro, perfecto, excelente. Justamente eso, Adrián, es lo que estamos buscando, ¿no? Poder tener este espacio, esperemos que sea cada vez más grande. Pero sí, como dices, ¿no? La sensibilidad que nos puede caracterizar nuestra propia experiencia, que sea como para compartirla, ¿no? Que nos puedan ayudar también a otras personas, nosotros entender un panorama, pero también entender el de ellos, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría empezar ya de forma más concreta sobre este foro que estamos realizando, donde queremos saber exactamente algunas cuestiones, ¿no? Para pronto, aquí los cuatro por género estamos, ¿cómo se sienten ustedes? Esa sería mi pregunta inicial. ¿Cómo se sienten ustedes en esta sociedad? Para ustedes, en específico, vamos a empezar en este caso con Jorge. Si nos puedes explicar, Jorgito, por favor, ¿cómo te involucras tú en la sociedad? ¿Cómo te sientes tú actualmente con todo lo que has vivido en la sociedad, tú como hombre, como género? Híjole, Fer, sí, creo que cuando uno empieza a profundizar en qué papel juegas en la sociedad, uno basa su primer análisis en cómo te han educado, lo que has conocido, lo que has aprendido, lo que has visto. Pero hace unas semanas terminaba un curso que se llama Feminismo y Justicia Social. Y en serio, fue una frase que me cambió la perspectiva, que decía, el grupo dominante nunca se da cuenta de sus privilegios. Es siempre el grupo subordinado el que se da cuenta de ello. Hemos vivido cosas que damos por sentadas que ya están, o sea, porque nuestros padres nos criaron con ellas, la sociedad las tiene ya planteadas. Nosotros, cosas a lo mejor tan burdas como quién lava los trastes en la casa o quién lava la ropa, los aseos domésticos, uno los ve, digamos, en la cotidianidad, dices, bueno, las mujeres, ¿no? Y tú no lo asimilas. Pero cuando te pones a recapacitar y esta frase a mí, cada uno tendrá que tomar su elemento propio para definir dónde romper este crack y decir, no, si hay algo que estamos haciendo mal, sí estamos siendo privilegiados, pero no nos damos cuenta de que estos elementos están ahí. En este curso dan una lectura de una chica de Nigeria, si no mal recuerdo, y ella va explicando y da un ejemplo donde llega a un restaurante con uno de sus amigos y al que le pide directamente el chico del ballet parking la bienvenida es al hombre, y le dice, y ella se pregunta, o sea, ¿cómo no nos podemos dar cuenta de cosas tan obvias que son para estos grupos diversos, que son desprotegidos, los subordinados, pero nosotros no las entendemos? Creo que ese es un privilegio. O sea, no estoy diciendo que sea superior a eso, pero es un privilegio del que nosotros hemos gozado a lo largo, o al menos yo, a lo largo de estos años de vida que tengo. Pero debe de haber un cambio. Claro. Sí, es interesante lo que dices porque pareciera que no nos damos cuenta, ¿no? Que realmente ya lo ejercemos porque así nacemos y porque la sociedad, en primera instancia, así nos acostumbró, ¿no? Entonces ya para nosotros es normal que ese tipo de cosas sucedan, e incluso hay algunos sectores donde también se enojan si no pasa así, ¿no? Por esta construcción social que hemos tenido de toda la vida, generación tras generación, ¿no? Pero a ver, cuéntame tú Mike, ¿qué experiencia te ha pasado? ¿Cómo ves este punto? ¿Cómo te sientes tú? Sí, bueno, como género yo siempre había vivido dentro de este privilegio y un privilegio ciego, no lo había reconocido. Recuerdo mucho cuando era pequeño, una vez que encontré guardado en el armario de mi abuela las muñecas de mi mamá, y yo me puse a jugar con ellas, y recuerdo mucho que
me dijeron, eso es para niñas, ¿no? Y yo no entendía por qué no podía jugar con las muñecas que eran de mi mamá. Y poco a poco, estas construcciones que no notamos que están basadas en actitudes machistas, nos van formando y como, lo damos por hecho, lo damos como algo normal. Entonces, cuando yo entré a la universidad, entré primero a la licenciatura en economía y hubo un paro por estas cuestiones del género. Y fue cuando por fin pude abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Vivimos dentro de un privilegio y tengo actitudes machistas. Y siento que eso fue un parteaguas en mi vida porque uno se da cuenta que es educado inconscientemente a través de los privilegios, a través del machismo y a través de una masculinidad basada en la violencia a los demás, una violencia dominante. Eh, Siento que uno no se da cuenta si no lo ve a través de los ojos de los demás. Y, y recuerdo también mucho, hablando esto de los viajes, la primera vez que fui a Francia, hubo una marcha gay y a mí me extrañó mucho ver a dos hombres besándose y a hombres en falda, ¿no? Y yo no lo entendía. Y mi mamá me lo explicó de una forma en la que ella lo entendía a través de estos micromachismos y machismo en lo que, que nos ciegan un poco, ¿no? Y conforme fui creciendo y me fui haciendo un criterio, incluso pude llevar a mi familia estos nuevos conceptos que iba aprendiendo de la gente que me rodeaba, que, que iban abriendo mi perspectiva al mundo y dejando de pensar en los demás como algo bien o mal, sino entendernos a todos como seres humanos, respetarnos, tolerarnos, e incluirnos entre todos, ¿no? Y no es incluir a esas personas, esto es algo que entendí y no tiene mucho, no es incluir a las personas distintas en nuestro mundo, sino incluirnos a nosotros en una perspectiva abierta. Ok, perfecto, muy interesante también. Justamente lo que dices, ¿no? Nos educan así y creemos que eso está bien hasta que nos pasa o a alguien cercano a nosotros o vemos una sociedad distinta, ¿no? Una cultura distinta que nos hace entender las cosas de otra perspectiva, ¿no? Eso pasa mucho con los viajes, pero también con la interrelación con otras personas, ¿no? Como lo platicamos. Y bueno, en este sentido, Adrián, tú cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo estás dentro de esta sociedad, ¿no? Que cada día cambia, obviamente, pero cuéntanos, tú dime. Pues es un poco curioso, porque de igual manera, pues he vivido pues, el hecho de un mundo machista, pero no en el sentido de lo privilegiado, sino más bien de lo agredido, entre comillas agredido, porque no quiero sonar en el hecho de que a mí me han bulleado o me han hecho cosas malas, sino en el hecho de que cuántas veces no hemos escuchado la frase de que los hombres son los únicos que pueden hacer trabajos pesados. O sea, y me he encontrado varias situaciones, más que nada por mi trabajo, porque como digo, trabajo en tianguis, en las que veo que ciertas personas pasan por la calle y como mi mamá trabaja con nosotros, dicen, o sea, mi mamá, tú no deberías estar cargando nada. El que debe estar cargando tu hijo porque es hombrecito. Y me pongo a pensar en que, ¿qué vago es esto? Mi mamá, a pesar de ser mujer, reconozco que tiene la fuerza y la voluntad para poderme ayudar y le digo muchas gracias. O sea, creo que estamos dando mucho interés al hecho de qué género eres, cuando realmente no nos ponemos a pensar en las circunstancias en las que estamos, que tanto blanco como negro se pueden involucrar. Que Claro. todo, que el mundo realmente no tiene un gusto en específico. O sea, realmente tenemos el mundo para todos, podemos hacer lo que queramos en las circunstancias en las que estemos, porque todos tenemos esa oportunidad. Y creo, una vez le dije a mi mamá que se me hace un poco denigrante que por el simple hecho de una distinción le querramos arrebatar la oportunidad de la vida a alguien. Porque, como bien mencionaba Miguel, todos somos humanos, todos somos seres vivientes. Realmente la vida es tan corta y muchos no nos ponemos a pensar en eso, que damos importancia a cosas que no la tienen.
por el simple hecho de la cultura y nuestro desarrollo, pero realmente no tienen cierta importancia, porque ante el universo y ante la existencia misma, pues la vida pues es nada, nosotros somos nada para la existencia, y eso es lo que tenemos que entender, que a pesar de no ser nada, no significa que tengamos que oprimir a los demás, solo para nosotros sentirnos algo importante. Entonces, Excelente, ¿no? Claro, claro. creo que Perfecto, ¿no? sería todo por mi parte. Y fíjate, algo que tocas, que consideramos, sí es de suma importancia, ¿no? Esta parte del respeto, ¿no? El hecho de estar vivos, simplemente por el hecho de estar vivos, tenemos un respeto y tendríamos que ejercer un respeto, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también preguntarles, ahorita, ya que estamos entrando un poquito más de confianza, Mike, ¿en algún momento tú has sentido, por ejemplo, que este respeto a tú como género de hombre ha sido en algún momento excluido de algún sector? Porque también pasa, ¿no? Obviamente, como bien lo decíamos hace ratito, no pasa porque nosotros somos el género dominante, porque así nos han enseñado, no es tan factible, pero sí puede pasar. ¿A ustedes les ha pasado, Mike? Cuéntame. Sí, sí me ha pasado, pero lo entiendo, ¿no? Porque era una plática feminista y yo creo que más que ser excluido, yo me excluí porque no me sentía como, no me sentía con ese derecho de ponerme a opinar sobre el tema. Y, y siento que está bien porque algo que hay que entender es que o bueno, que yo entiendo es que la violencia contra grupos vulnerables, por decirlo de una forma, ha sido sistematizada, ¿no? Y contra nosotros no hay una violencia como tal sistematizada. Entonces, cuando se nos excluye para, para algún evento de este tipo, no hay que sentir que se nos está vulnerando, ¿no? Sino hay que entender que estamos en periodos de cambio en los cuales nosotros a través de nuestro privilegio no podríamos entender o no podríamos ser capaces de participar. Claro, claro, Ah, y perfecto. también una vez me pasó que estaba viendo una funda y delante mío había una chica y la chica me llamó acosador. Y entiendo por qué lo hizo. Yo estaba viendo las fundas, no la estaba viendo ella, pero entiendo que vivimos en una sociedad que violenta demasiado a la mujer y que pude haberla incomodado, aunque ese no era no era esa mi intención. Entonces, a pesar de que yo no, por así decirlo, no la estaba acosando, sí sentí esa incomodidad de parte de la otra persona y ahí sí no supe cómo reaccionar porque sí le pedí disculpas y le dije que solo estaba viendo las fundas y ya no supe cómo actuar más allá de eso porque no era mi intención que sintiera un acoso de mi parte. Sí, claro, se te salió un poquito ahí de las manos porque no esperabas esa reacción, ¿no? Cuando no era tu intención, ¿no? Y obviamente la chica, pues, lo tomó a mal, ¿no? En ese sentido, Jorgito, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿realmente consideras que nosotros como género ejercemos, digo, estoy generalizando, no digo que nosotros cuatro, ¿no? Pero como género, eh, ponemos estas situaciones de a veces de no darnos cuenta, como le pasó en el caso a Mike, de no darnos cuenta cuando estamos en una situación que sin querer lo estamos haciendo sentir mal a la contraparte, al otro género. ¿Te ha pasado, has estado en este tipo de situaciones donde, como lo decías en un principio, en una práctica social que es tan común, de repente se torna en algo incómodo, que no era tu intención, pero a lo mejor por el hecho de ser hombre nos catalogan como estás viendo o estás haciendo esta cosa que me está haciendo sentir mal? ¿Te ha pasado? Directamente no. O sea, yo no he sentido una situación como la de Miguel, ¿no? No me ha pasado. Pero voy a retomar mi idea un poquito Claro, de la claro. pregunta pasada y de esta parte de que todos somos parte de un grupo, de un grupo dominante. ¿Por qué? Porque y en la sociedad mexicana, creo que este mundo, este sistema cultural de prejuicios que se ha creado
crea que en algún momento cada uno seas como te catalogues, eres parte de un grupo dominante. Y yo sí les digo, o sea, pregúntense en qué momento han gozado de un beneficio. No por ser hombre o por ser mujer en esta definición de género que es limitante, pero déjenme hacerlo. Pregúntense en qué momento han gozado de un beneficio por ser un grupo dominante. No de ser mujer o de ser hombre, sino de un grupo dominante. Porque en los prejuicios de nuestra sociedad mexicana, en algún momento eres parte de, si eres de tez blanca, si tienes dinero, si no eres parte de un grupo indígena. Todos estos diferentes catálogos que se han creado a partir de este proceso cultural que ha tenido el país, muy diverso, y que crea que en algún momento por uno sea parte de un grupo dominante. O sea, yo lo enfoco mucho en eso, porque esa parte es de inclusión. Engloba creo que todo, ¿no? Hay que darnos cuenta, ¿no? Cuando un ejemplo muy claro es cuando una persona en temas de violencia va al Ministerio Público y se le niega procesar una denuncia. Si eres mujer, que porque tú lo buscaste. Si eres hombre, porque eres débil. Si es indígena, porque es esto. O sea, siempre se busca un pretexto que a lo mejor uno dice, eso no, como cuando tú lo ves, dices, no, eso, ¿dónde va a pasar? ¿Cuándo puede pasar? ¿O a quién le pasa? ¿No? Uno lo ve como lejano o un suceso esporádico, pero no creo que sea así. No creo que la inclusión ahora en este proceso de transformación que debe de haber en el contexto mundial, no solo en México. Hay sociedades, por ser un proceso cultural, pues cada uno es distinto y tiene sus diferentes visiones, pero este proceso de que también nosotros entendamos que no solo es esta construcción de géneros establecida en la actualidad o en la que existe actualmente, ¿no? Sino de otras ideas de inclusión, de entender por qué las personas con discapacidad tienen una exclusión también, de los grupos LGBT también tienen otro tipo de exclusión, y luego de estas ramificaciones, entre las demás hay un proceso de exclusión, y todos hemos sido parte en algún momento de eso, ¿no? Eso yo Claro. creo que es para mí un punto muy importante, ¿no? De más allá de que lo materialices en algo que te haya pasado y que estés consciente, que te des cuenta que en algún momento lo has vivido. No sé, no digo que esté mal, porque es un proceso en el que hemos vivido, como lo he mencionado. Si hemos crecido así, ¿no? Yo no puedo saber cómo fue educada otra persona en un contexto de la calle, porque estamos ahí todos caminando. Pero tratar de ser empáticos y entender, a ver, ¿por qué podría hacer eso? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿O por qué yo estoy viendo una injusticia y no estoy también haciendo algo por cambiarlo? Claro, claro, y bueno, así, lamentablemente así pasa muchas veces, ¿no? Y no nos damos cuenta ya hasta que estamos inmersos en eso, ¿no? Y en ese sentido, mi estimado Adrián, por ejemplo, tú que convives con mucha gente de muchos estratos, como bien lo mencionabas, me imagino que te has topado con diferentes situaciones donde a veces no es fácil manejar esto, ¿no? Como lo que lamentablemente la ideología de la sociedad mexicana está evocada a que el hombre o es machista, porque así nos han educado, o no entiende a los grupos vulnerables, como bien se mencionaba. ¿Te has enfrentado a alguna situación que ponga en riesgo tu seguridad general por defender a alguno de estos sectores? Fernando, afortunadamente nunca me he enfrentado a estas situaciones porque yo mismo las he estado evitando, pero sí he estado al borde de, pues, de tenerlas en el trabajo.
me tocó en dos aspectos, en el sentido del pensamiento homofóbico y en el machismo. Bueno, en este suceso de feminista y también del movimiento gay, ¿no? Haz de cuenta que hay un cliente que es gay y pues va a diario a comprarnos, pero de alguna manera, y eso lo retomo más que nada también porque gracias a Miguel dijo de que nosotros mismos nos apartamos de ciertos sectores y esto me sucedió con esta persona. Más que nada, yo trato de no involucrarme tanto con él como vendedor, por lo mismo de que tengo miedo a ofenderlo. Por eso mismo de la inseguridad que nos ha generado el pensamiento homofóbico. Es decir, bueno, igual si le digo ella, puede que se ofenda, pero si le digo él, también puede que se ofenda. Entonces, ni cómo saberlo. Y si nos quedamos con esa inseguridad, pues siempre va a haber una limitante de interacción. Entonces, eso es lo que me pasa a mí mucho con esa persona. No interactúo mucho con él por miedo a que él se pueda incomodar o ofender. De alguna manera, su comportamiento va a desencadenar algo con los clientes, de que también van a etiquetar a nosotros, bueno, me van a etiquetar a mí como vendedor que soy homofóbico y las ventas podrían pues bajar para nosotros. Entonces, pues sí, trato de tener un comportamiento entre comillas limitado en donde la palabra no especifique si me dirijo a él o ella. Y en otro sentido, con un sector de feministas que pasaron igual al tianguis, tuve esa cierta inseguridad también, porque, como le comentaba hace rato Miguel, porque tuvimos una plática antes del foro, bueno, semi plática, eh, que yo les estaba ofreciendo. Y a la hora de que les ofrecía, pues me hacían caras y me ignoraban. Entonces me puse a pensar, si les insisto, pues van a pensar que las quiero acosar o las estoy molestando. Entonces dije, de por sí, si es molesto que un vendedor te esté estresando o que te esté insiste, ahora imagínate en la situación de que estás pasando por el movimiento feminista y es un hombre el vendedor el que te insiste. Entonces, no creo que haya sido la mejor situación. Por eso mejor lo dejé a un lado, pero también trato de decir con esto que de alguna manera yo mismo me estoy limitando a incluirme en este sector de la venta, por así decirlo. Claro, para no afectar de alguna forma o herir susceptibilidades, ¿no? Esto es muy interesante. Nos lleva a la siguiente pregunta o al siguiente cuestionamiento. ¿Ustedes consideran que la parte de la inclusión, por lo que estamos hablando, de la inclusión hacia diferentes sectores depende también de nosotros, pero no estamos preparados para ello? Es decir, la educación que nos han dado, ya sea en el seno familiar, en las escuelas, no es la idónea, al menos no para entender cómo dirigirnos o cómo aproximarnos a un sector. Entonces, pareciera que nuestra construcción social, simplemente por el hecho de ser hombres, nos pone esa misma limitante y nosotros la contribuimos al no saber cómo reaccionar. En ese sentido, Mike, ¿tú qué piensas acerca de la educación en México? ¿Cómo podría, desde tu perspectiva, cómo podríamos abordar para mejorar este tema en cuanto a nosotros mismos como hombres, como género, el podernos acercar o el poder tener una visión un poquito más abierta y contemplar que también hay otras personas que se pueden sentir heridas por esta autocensura que nos ponemos, como bien comentó Adrián? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que la educación siempre ha dado vueltas en torno a la historia del hombre y sobre todo la historia de este hombre blanco, macho, dominante. Y si va a ser algo complicado, tenemos que darle un giro totalmente a los planes de estudio desde la primaria y empezar a instaurar estas materias donde no solamente se cuente la historia vista a través de los ojos del hombre, sino que se cuente la historia vista a través de las comunidades LGTBQ+, de las mujeres, de las personas con discapacidad, porque no toda la población es hombre y no todos tenemos por qué verlo a través desde los mismos ojos. Creo que también se nos tiene que empezar a meter desde la educación primaria materias en las que se nos enseñe que no tenemos que hacer trato diferenciado a las demás personas, ¿no? Realmente es algo que yo he aprendido. Ahora sí que a todo el mundo le trato de la misma forma, ¿no? Intento ser cordial,
amable, regalarles una sonrisa. Y si no comulgo con alguien en un pensamiento, ser tolerante. Y creo que es algo que nos ha hecho mucha falta, ¿no? La tolerancia. Y siento que esto nos lleva a la inclusión, ¿no? Porque la inclusión no significa diferenciar al grupo y darle algún trato especial, ¿no? La inclusión significa que todo el mundo somos iguales y que no nos tenemos que estar diferenciando o fijando para darnos un trato en específico, ¿no? Simplemente tenemos que llevar nuestros valores y compartirlos de la misma forma con todo el mundo. Claro, claro. Y en tu caso, mi estimado Jorge, que tú también ahorita por lo que nos comentaste en un inicio que estás muy cercano al programa Paisano, ¿no? Que también, así como en el caso de Adrián, convive con mucha gente y tiene muchas historias, me imagino. En tu caso, ¿cómo es este acercamiento hacia diferentes sectores? Y tú cómo ves, como nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer para, como bien dijo Miguel, integrarnos, no excluir? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta esta parte, ¿no? De la inclusión, como bien lo dijiste, Mike, no solamente es el concepto, sino realmente empezar a hacer cosas, empezar a pensar de una forma distinta. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Creo que sí es un proceso largo. ¿Por qué? Porque en la situación actual se sigue dando este proceso tradicional en el que hemos crecido, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación, que es del 2017, les leo el dato, entrevistaron a niñas de 9 a 11 años y les preguntaban, ¿crees que jugar con muñecas es solo para niñas? El 62% de las niñas respondió que sí. Y luego les dio varios apartados, les dio otro interesante. Los hombres no deben llorar y el 81% de ellas respondió que sí, que los hombres no deben llorar. Hay que darnos cuenta que en este contexto de la educación sí debe cambiar. Mentiría si dijera una propuesta que pudiera ayudar, porque creo que sí debe ser planteada por personas encargadas y expertas en un tema. Pero la migración, que es el otro tema donde tengo un poco más de experiencia, creo que ahí yo me baso a un tema de entender, y voy a diferir con Miguel donde decía que todos somos iguales. No, yo lo que creo es que hay que entender que todos somos distintos y que en esas diferencias podemos convivir mutuamente y tener un sentido de empatía hacia los demás, porque la empatía creo que es difícil de tomar en las manos hasta que no vives cierta situación. Hasta que yo no los ve, vuelvo a este concepto de uno no las ve, uno no hasta que no lo miras o a alguien cercano le pasa, tú lo asimilas. Entonces yo decía, los migrantes, pues, chido, ¿no? Ellos están allá. Pero cuando empiezas a hablar, platicas con ellos y brindas tu servicio, creo que esa es otra parte de este proceso de inclusión, es el tema del gobierno, ¿no? Donde el trabajo del papel del Estado sí es muy importante, porque a través de las políticas públicas, pues es la función, ¿no? Atañer problemas que existen en la sociedad. Y entonces, cuando yo lo viví, cuando yo tuve la oportunidad de escuchar la voz de migrantes, de otras personas, pues sí te cambia los panoramas. Entonces ese proceso de empatía que debe de existir, pues creo que es muy difícil. Pero siempre debemos, creo que, entender que todos somos distintos, pero no en esas diferencias excluir a los demás. Claro, claro, sí.
De hecho, es una postura bastante lógica y transparente cuando lo vemos así, ¿no? Nos hemos dado la tarea a veces de, por percepciones, por prejuicios, automáticamente separarnos o segregar a la gente que no es común a nosotros o afín a nosotros, ¿no? Es algo que comúnmente pasa en la sociedad. Pero bueno, tenemos un poquito el tiempo cortado. Yo creo que después vamos a hacer un poquito más amplia esto, porque es obviamente algo que nos interesa mucho. No me gustaría terminar el tema sin preguntarles su opinión acerca de la caballerosidad. Ustedes como hombres, ¿qué piensan de la caballerosidad en el contexto como están ahorita las cosas frente a los diferentes grupos, llámese grupos de lesbianas o gays, o vamos, a toda la comunidad? Retomando esta parte, y se los pregunto porque sí es interesante ver cómo nosotros nos percibimos como hombres en esta sociedad, con ciertas tendencias que a lo mejor pueden o no segregar y lastimar las susceptibilidades de otras personas cuando uno intenta hacer algo bueno, o por lo menos algo que así nos educaron. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Adriancito, cuéntame, por favor. Puede que la palabra sea un poco fuerte, pero para mí es algo muy tonto o muy estúpido el hecho de la palabra caballerismo, porque al cabo, pues es amabilidad, en otra palabra. Simplemente el hecho de abrir una puerta a una persona, porque igual bien puede ser una mujer o un hombre, no quiere decir que seas caballeroso, o sea, solo que eres amable. O sea, realmente yo pienso que estamos etiquetando cosas de más por este mismo hecho del machismo y la educación que hemos tenido con anterioridad. Pero si lo pensamos de una manera menos compleja, porque al cabo eso es lo que hacemos, complicarnos la vida, pues somos amables. O sea, simplemente es una extensión de la amabilidad. Y, tomando lo que había dicho Miguel en el tema pasado, es importante ser amable con todos. O sea, ¿cómo explicarlo? El caballerismo no tiene que ser específicamente para un solo sector. Y ni siquiera tiene que ser caballerismo. O sea, solo tenemos que decir que es amabilidad y puede ser para todos. Nada más. Mike, cuéntanos tu postura frente a esto, ¿cuál sería? Estoy muy de acuerdo con lo que menciona Adrián. Yo pienso que el caballerismo está muy asociado todavía bueno, a esta educación machista. Y una vez yo dejé pasar a una chica en el elevador y me dijo, no tienes por qué hacer eso. Y desde entonces empecé a reflexionarlo, ¿no? Y justamente creo que es lo que menciona Adrián, no es el hecho de ser caballero, es el hecho de ser amable. Y pienso que a un poco largo plazo tenemos que eliminar estos prejuicios o estos, entre comillas, actos que se le atribuyen solo a un género, ¿no? Porque desde que somos pequeños ya se nos está configurando para ser o hombre o mujer, no se nos está ampliando la diversidad, ¿no? Y siento que ser caballero es un acto que limita la diversidad, ¿no? Porque entonces es algo que se le atribuye directamente al hombre. Y creo que justamente el valor que deberíamos compartir es la amabilidad, ¿no? Y el trato con respeto. Y no importando el género, no importando las capacidades, creo que sí es un término que con el tiempo debería ir desapareciendo. Perfecto. Estimado Jorgito, ¿tú qué opinas? Híjole, es que la caballerosidad, uno crece, apenas me pasó, ¿no? Iba en el transporte público, sube una, un señor mayor y con lo que fui criado fue con esta idea rápida de no, darle lugar, ¿no? Pero antes de mí, luego se paró una chica y ya, ¿no? Se sentó el señor y de repente yo me quedé en esta idea de, le tendré que dar el lugar a la chica porque ella se lo dio a otra persona. Y entonces
bueno, ya tratas de reflexionar así en instantes, ¿no? Filosofía de la calle rápida, y pues dices, no, creo que eso es un proceso también de equidad, de que no está mal que la otra persona lo haga, ¿no? Porque eso que yo dudé fue un estereotipo con el que fue educado, ¿no? O sea, y entender que lo haga otra persona distinta a ti, no está mal. Entonces, creo que la caballerosidad sí se pierde, concuerdo con Miguel y Adrián, de esa amabilidad, es caballerosidad, como que no, creo que ese límite que se marcó entre uno de los dos términos hace que en la forma que yo personalmente que me educaron, pues sí es difícil de romper, ¿no? Claro, sí, es totalmente entendible, ¿no? Pero bueno, aquí lo que yo puedo percibir de este grupo, y lo cual estamos haciendo, estamos aportando un granito de arena porque estamos entendiendo las cosas desde otro punto de vista, tal vez no del nuestro como género, sino del otro punto de vista, que también ha sufrido por mucho tiempo, porque así lo puso la sociedad, porque así nos dijeron que tenía que ser, ¿no? Y ahorita encuentro en cada uno de ustedes diferentes posturas, pero bueno, todas enfocadas al fin de respeto, de amabilidad con el prójimo, independientemente la preferencia que se tenga o el género que sea. Y bueno, eso es un granito de arena que los quiero felicitar. No por ser hombres, ojo, no, sino por las ideas que tenemos que van enfocadas a una mejor sociedad, a una mejor convivencia y a integrar a todos, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya para terminar, amigos, por favor, si me pueden compartir un poquito qué les gustaría, ya para cierre, cuál sería su ideal en esta sociedad a unos cuantos años, y cómo se ven ustedes como latinos, como mexicanos, estoy englobando una pregunta, ¿cómo se ven ustedes en unos 10, 15 años respecto a esta parte de inclusión? Cuéntame, Adrián, por ejemplo. Pues, como tú has dicho, la postura que he mantenido, respetando a todos por igual. Sin embargo, retomando un punto que dijo muy importante Jorge, el hecho de ver a todos diferentes, pero no por verlos diferentes, sacarlos de la jugada, sino integrarlos en los puntos específicos en la cual tu movimiento en tu tablero de ajedrez pueda ser fuerte. ¿Me explico? Entonces, yo creo que mantendría esta postura hasta que me muera de ser amable con todos sin importar qué, porque como al inicio dije, la vida pues es muy corta y también es insignificante en el sentido de que a la existencia misma no le importamos. Entonces, importa más que nosotros la disfrutemos de la mejor manera y que tampoco privemos de esa libertad de disfrute y de gozo a otra persona. Claro. Súper. Mike. Yo ¿dónde visualizo a la sociedad mexicana? La visualizo sin estos privilegios al sistema machista patriarcal que vivimos hoy. Visualizo a la sociedad mexicana deconstruida con la capacidad de tener esta educación de integrar, ¿no? Y como lo decía antes, ¿no? No es integrar a los demás a nuestro sistema, es integrarnos a nosotros mismos a un nuevo sistema. Estamos viviendo un periodo de cambio muy importante y en serio tenemos que tener esta capacidad de decir hasta aquí y podemos construir una sociedad en la que todos todos estemos incluidos dentro de ella y no nos discriminemos, que creo que eso es clave, dejar de discriminarnos y, y también espero que tengamos una legislación más avanzada en estos temas que tipifique eh, algunos crímenes de odio y que también se cambien los planes de estudio para que desde que somos pequeños entendamos distintas posturas y tengamos
una educación diversa. Excelente, perfecto. Y mi estimado Jorge. Yo en un futuro creo que todavía existirá esta desigualdad, como en nuestro país y en nuestro continente de latinoamericano. Bueno, en esta parte del continente denominado Latinoamérica, porque así como tomó muchos años llegar con esta idea aquí y que ahora, gracias a estos medios de comunicación, sí se hace más evidente y más rápido que existe algo que está mal, pero creo que esa construcción social en la que se generó a lo largo de todos estos años, todavía le falta mucho tiempo para que se termine. Irá cambiando, sí, claro, y yo espero, no lo vean como una visión pesimista ni nada de eso, pero creo que trato de ser un poco más, poner los pies un poco más en la tierra. Claro que uno busca y yo al menos mis armas, mis manos, lo que pueda hacer, pues buscaré hacer un cambio. Creo que eso deberíamos buscar hacer todos. A veces hay que mirar a otros grupos para entender. Hay una frase muy bonita bueno, que a mí me parece muy bonita, que hacían, es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dice, abajo y a la izquierda está el corazón. Creo que esa frase me gusta mucho porque deberíamos entender eso, ¿no? Que fuera de lo que como se nos estereotipa, pues todos tenemos un corazón y es algo muy, muy padre, pero que llegue el cambio, ojalá. Ojalá es lo que realmente todos esperamos y realmente con estos granitos de arena simboliza mucho porque también tenemos voz y voto, ¿no? Y me da gusto encontrar personas que obviamente tienen una postura más abierta, más de respeto, más de igualdad en un término completo de la palabra. Muchas gracias de antemano, gracias por tomarse el tiempo. Evidentemente el tiempo no nos alcanza porque estos temas son muy importantes, pero se está haciendo algo. Gracias mi estimado Miguel. Gracias Adrián y gracias Jorge por sus intervenciones, por compartirnos un poquito de su experiencia y de su postura. Y bueno, pues también gracias en sí a todos los que están haciendo algo por querer ser mejores. Los despido, muchas gracias. ¿Algún comentario ya para cerrar que nos quieran hacer llegar? Adelante. Mike, nada, ¿todo bien? Todo bien, solamente invitar a nuestros compañeros de género a que se deconstruyan, que no le tengan miedo a cambiar, que no le tengan miedo a abrir su postura, no van a dejar de ser hombres por abrirse y simplemente van a formar parte de una masculinidad más sana y una masculinidad que aporta a esta sociedad. Excelente, excelente, Adrián. Pues igual invito a todos a que sean un poco más amables, a que experimenten nuevas cosas y también que el hecho de que afeminarse pues, no es algo malo, al contrario, puede ser algo hasta divertido para quien sea. Entonces, les invito a eso, a que experimenten en todos los aspectos posibles, con el debido respeto, obviamente. Excelente, claro. Jorge, compártenos tu comentario, por favor. Pues retomo lo que dice Miguel de que este machismo no tiene que cambiar y que en esta idea de cambio hay que ser empáticos y con los demás, con lo que piensan, con lo que son, con lo que se identifican y con todo lo que conlleve conocer a alguien nuevo. Con eso. Excelente. Perfecto. Chico, muchísimas gracias. Gracias al Liderazgo Emprendedor por esta oportunidad, este espacio que es bastante importante. Nos estaremos viendo por acá. Les agradezco que tengan muy buena tarde y bueno, pues con cuidado porque todavía hay varias cosas que hacer. Un saludo, amigos, que estén bien. Gracias. Gracias.
Hasta luego, gracias. Apoyo. Hasta luego.